Vamos a lo más sencillo y más fácil de todo. Trigonometría nosotros lo vamos a aplicar en distintos tipos de triángulos. Lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se clasificaban los triángulos. ¿Alguien se acuerda? ¿O nadie se acuerda? ¿Cuántos Estaba el tipos? triángulo Isósceles, escaleno rectángulo y equilátero. Bien, ahí mezclaron. Dijeron isósceles, escaleno, equilátero y rectángulo. O sea que en realidad están dando clasificaciones diferentes. Obviamente, no existe una sola clasificación. Nosotros vamos a repasar dos clasificaciones distintas. Primero, por sus lados. ¿Qué significa por sus lados? Y depende si tiene los tres lados iguales, dos iguales, uno desigual, o los tres desiguales. Y son los nombres que ustedes me dieron. Si tiene los tres lados iguales, acuérdense la notación, yo indicaba como con una rayita los lados que eran iguales. ¿Cómo se llamaba cuando tenía los dos lados iguales? Equilátero, ¿no era? Equilátero, No, perfecto. no. Este es el equilátero. ¿Ese no era el de 3 lados iguales, profe? No. Claro, equilátero, tres lados iguales. Pensé que de Iguales. 2 había. No, tres. Bueno, no me quedó muy derechito, ustedes lo hacen bien prolijito. Si tenía dos lados iguales y uno desigual, los iguales son estos dos, por eso la notación. Escaleno. ¿No ¿Cómo? era escaleno ese? No. ¿Escaleno o algo así? Escalenos No son es tres de desiguales. ¿Isósceles? Ah, isósceles. Escaleno. Isósceles, perfecto. le pegué. Le pegaste, perfecto. Equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos iguales, uno desigual. Y escaleno, los tres diferentes. Y si no los queríamos clasificar según sus lados y los clasificábamos según sus ángulos, también teníamos tres diferentes clasificaciones. Si todos sus ángulos eran ángulos agudos, ¿se acuerdan qué significa ángulo agudo? Si no se acuerdan, lo escribimos, no pasa Cuando absolutamente medía menos de 90 grados, ¿era? perfecto. Si sus ángulos eran todos ángulos agudos, vamos a poner alfa menor a 90, obviamente beta y gamma todos menores que 90. Todos eran ángulos agudos. ¿Cómo se llamaba nuestro triángulo? Recibía un nombre especial. ¿Acutángulo? Acutángulo, perfecto. Si el ángulo mayor era de 90 grados, Recto, ¿no era algo así? rectángulo, porque el ángulo era recto, así que era rectángulo. El otro es obtusángulo. ¿No? Perfecto, y si el ángulo era mayor a 90 grados, el triángulo se llamaba obtusángulos. Justamente el nombre me lo dice. Ángulo obtuso, ángulo recto, ángulo agudo. Esas eran las tres clasificaciones con las que íbamos a trabajar nosotros. Primero nos vamos a concentrar en la resolución de triángulos rectángulos. Y después vamos a ver que existen dos teoremas que se aplican a cualquier tipo de triángulo. Pero necesitamos primero conocer cómo se resuelve un triángulo rectángulo para después poder incorporar ciertos conceptos que si yo no conozco en un triángulo rectángulo es imposible que lo amplíe. ¿Vamos bien? Esto era recordar. Solamente recordamos. También con CIRCE, ustedes trabajaron, los que estuvieron con CIRCE, obviamente, trabajaron distintas unidades para medir ángulos. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿No era coseno, seno y tangente, algo así? Esas serían no le las pegué. razones. Sistemas de medición de ángulo. ¿Se acuerdan lo que vimos en números complejos cuando buscábamos el argumento? El argumento era el ángulo de inclinación que separaba nuestro complejo del eje real. ¿En qué medíamos ese argumento, ese alfa que encontrábamos con el arco tangente? ¿No era el módulo? Módulo es la Algo así. distancia. Ay, casi. Módulo era lo que medía. ¿En qué medíamos el argumento?
¿No eran grados? En grados. Y ahí ya me están contestando en realidad lo que les estaba preguntando. ¿En qué midieron ustedes siempre los ángulos? En grados. Grados, minutos y segundos. Ese sistema de medición en grados tiene un nombre especial y se llama sistema sexagesimal. ¿Saben por qué se llama sistema sexagesimal? Sexta. Tiene una unidad específica. ¿A qué le suena sexagesimal? Que la unidad va a ser ¿cuánto? Decimales o 6. unidad 10. 60 en este caso, casi, pero bien. Este va a ser, Me falta un 0. le falta un 0. La base es 60 y por eso tenemos que un grado equivale ¿a quién? 60 segundos. Perfecto, un grado equivale a 60 minutos, casi. Un minuto equivale a 60 Segundos. segundos. Y un segundo podríamos ponerlo como microsegundos, pero nosotros nos quedamos solamente en estas conversiones. Y acuérdense las notaciones. Acá dice grado, un minuto, y acá dice un segundo. Pero no es el único sistema que se usa para medir. Hay otro sistema que se llama sistema radial, que no es complicado. Lo que hace es relaciona otra unidad de medidas y podemos encontrar cómo pasar de este sistema al sexagesimal y del sexagesimal al radial usando una regla de 3 simples. El sistema radial sale justamente del radio de una circunferencia. Cuando nosotros graficamos y trabajamos con la circunferencia trigonométrica, esto es una circunferencia unitaria. Circunferencia trigonométrica que es unitaria. Unitaria significa que su radio vale una unidad. Puede ser 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, no me interesa, es una unidad. El radio de esta circunferencia es una unidad. No me quedó muy bonita graficada, pero es una circunferencia que está centrada en el origen. ¿Ustedes saben calcular el diámetro de una circunferencia? ¿Se acuerdan? Si lo supe en algún momento, no me acuerdo. El diámetro es lo que mide todo esto que nosotros pintamos de negrito, o sea, es el borde. El diámetro de una figura geométrica no es otra cosa que el borde. Cuando usábamos diámetros de figuras circulares, aparecía un numerito especial, que era un número irracional, que era el número pi. Y decíamos que el diámetro de la circunferencia no era otra cosa que 2 pi por radio. Pero en realidad el radio vale 1, así que cuando yo esté trabajando con un sistema radial, voy a decir que el ángulo máximo de mi circunferencia trigonométrica va a ser 2pi. Lo máximo que puede medir un ángulo en sistema radial es 2pi. El tema viene ahora. Si esta circunferencia tiene como ángulo máximo 2pi, ¿qué relación puedo encontrar con los grados y este sistema o esta unidad que es 2pi? ¿Cuántos grados tenemos adentro de esa circunferencia trigonométrica? 360, ¿no sería? 360. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que vimos con cuadrantes con números complejos. Acá tengo de 0 a 90, más de 90 hasta 180, más de 180 hasta 270 y más de 270 a 360. O sea que como máximo teníamos 360 grados. Pero también tengo que en toda mi circunferencia trigonométrica tengo 2pi radianes, porque es una nueva unidad. Si yo acá puse grados, acá le indico la unidad con la que voy a trabajar. ¿Qué significa? Que 360 grados es equivalente a 2pi radianes. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué relación hay entre nuestros dos sistemas de mediciones
eso que escribimos ahí. Y ahora vamos a ver cómo pasamos de un sistema al otro. Nosotros nos tenemos que acordar que 360 grados son equivalentes a 2 pi radianes. Esto es lo que nos interesa. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder pasar de un sistema a otro sistema. Por ejemplo, ¿cuántos grados son? ¿O a cuántos grados equivalen? 1/3 de pi radianes. ¿Cómo haríamos para encontrar eso? Nosotros sabemos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. ¿Cómo haríamos para saber Regla de cuántos? tres simples. Exactamente, regla de 3 simples. Radianes debajo de radianes, grados con grados. ¿Cómo encontrábamos esa X? 1/3 no era por 360 dividido 2. 1/3 de pi radianes por 360 grados sobre 2 pi radianes. Escribo todo, aunque yo sepa que se me va a cancelar, para corroborar que lo que yo estoy buscando está bien. ¿Por qué? Este pi se va, el radianes se va y el resultado me va a quedar justamente en grados. 1/3 por 360. Te queda 60, profe, de resultado. 60 grados. ¿Estás segura? Sí, no lo pasé, pará. Sí, me quedó 60. 360 dividido 3. Ahí lo hago de nuevo, profe. A ver. 60 por 3 me da 180, por eso te pregunto. Ah, sí, ahí me dio, profe, no sé, habré puesto un número. 120, ¿no? Sí, está bien. Sí, 120 me dio. 120 grados. Y si en vez de pasar radianes a grados, nosotros queremos ver cuántos Pero, radianes... profe, ¿ahí lo Sí. dividiste en 2? ¿El resultado? No lo dividí en 2. Tenés razón. Cuando tenés razón, Sofi, tenés razón. Por eso me dio ¿Sabés qué 60 a hice? mí, entonces. Sí. No, yo solamente hice 1/3 por 360. Ahí sí tenés. No dije Claro, nada. con razón me dio 60 a mí. No dije nada, perdón. Mala mía. Tenías razón, Sofi, ¿viste? ¿Sabés qué cuenta hice? ¿Viste, profe? Solamente hice 1/3 por 360. Claro, con razón me sonaba. ¿Cómo encuentro cuántos radianes son 180 grados? Otra regla de tres. La regla ¿No sería simple. 180 por...? 160 equivale a 2 pi radianes, o sea que 180 es X. ¿Cómo encontramos X? 180 grados por 2 pi radianes dividido 360 grados. Los grados se cancelan con los grados. Nunca, escuchen lo que les voy a decir y que les quede claro, nunca pasen el pi a 3,14. ¿Por qué? Porque es un número irracional. Y si yo lo paso, voy a tener un valor aproximado. No va a ser el valor que estoy buscando. ¿Se entiende? Siempre lo dejan expresado como pi. Pi radianes. Así de sencillo. Te quedaría uno, profe. Me queda uno. ¿Un qué? Un pi radian. está bien. ¿Por qué nos da un pi radian? Y justamente porque 360 es la mitad, es el doble, perdón, de 180. Si esto lo divido a la mitad, para tener 180, esto lo divido a la mitad, y me va a dar justamente pi radianes. ¿Qué podemos usar? Podemos usar esta conversión o usar la conversión de que 180 grados equivale a pi radianes. La que más les gusta a ustedes. Ya sabemos que las dos conversiones son válidas. ¿Dudas? No, profe. Ninguna, profe. ¿Vieron que era fácil esto? Y otro repaso. Esto lo vieron con CIRCE y también lo vieron, ustedes vieron 3 unidades que eran la G, que nosotros no las vamos a usar solamente
el sistema radial y el sexagesimal. Y había una propiedad que valía para cualquier tipo de triángulo. Siempre para los ángulos nosotros vamos a usar letras griegas. ¿Cuánto era la suma de los ángulos interiores? De cualquier triángulo, cualquiera. No me interesa si el triángulo es acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Siempre la suma me da exactamente lo mismo. ¿Cuánto me da? ¿No era Alfa. 180? ¿Cuánto? ¿Podría ser 180? Es 180. Siempre era 180 grados, absolutamente siempre. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo nos daba 180 grados. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O hay alguna duda? No hay duda, seguimos. ¿Y la suma de los ángulos exteriores? La de los interiores da 180 y de los exteriores 360, ¿o no? 360. Estamos hablando obviamente de triángulos, porque después si cambiamos de figura geométrica, obviamente la suma de los ángulos interiores nos va a cambiar. En el triángulo da 180. Ahora sí, vamos, miren lo que escribí. Vamos a empezar. Triángulos, rectángulos. Recién dijimos que un triángulo era rectángulo si su ángulo mayor era de 90 grados. ¿Qué significa? Que si su ángulo mayor es de 90 grados, mis otros dos ángulos, ¿cuánto tienen que medir? Si ya sé que 45. ¿Cómo? 45 grados. No necesariamente tienen que ser iguales, guarda con eso. Van a ser iguales si justo tengo, justo así como esa casualidad, un triángulo isósceles rectángulo. Pero si no es isósceles, no van a ser iguales. O sea, la suma de esos dos ángulos te tiene que dar 90 grados. Exactamente. Alfa más beta me tienen que dar 90 grados. Esto solamente pasa en los triángulos rectángulos. Ya sabemos que la suma de los tres nos da 180. Como uno de ellos es 90, ya sabemos que la suma de los otros dos tiene que ser 90. Cuando la suma de mis dos ángulos era 90 grados, recibían un nombre especial mis ángulos. ¿Se acuerdan el nombre? No se acuerdan. Podríamos decir que alfa era el complemento de beta o beta el complemento de alfa, por eso alfa y beta son complementarios. ¿Qué significa que dos ángulos sean complementarios? No significa otra cosa que decir que su suma es de 90 grados. Y decíamos que eran suplementarios si su suma era de 180 grados. Pero nos interesan los complementarios. Y pueden ser complementarios solamente de a dos. No puedo tener más. O sea, si dos ángulos suman 90 grados, los llamamos, les damos un nombre especial, complementarios. Dentro de este triángulo rectángulo, no vamos a trabajar con lados, no los vamos a llamar lados. Vamos a decir que tiene nuestro triángulo rectángulo una hipotenusa y dos catetos, cateto mayor y cateto menor. Hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, y ese lado siempre queda enfrentado al ángulo recto. O sea que nuestra hipotenusa, ¿cuál va a ser? Si tiene que quedar enfrentado al ángulo recto, esta tiene que ser nuestra hipotenusa. Y absolutamente siempre es el lado más largo. No se olviden de eso. Esta es la hipotenusa. Y es el más grande o más largo. Y a los otros dos los llamamos cateto. Por una cuestión de notación, como yo puse beta acá, a este cateto lo voy a llamar B. Como acá puse alfa, a este cateto lo voy a llamar A.
pero es solamente por una cuestión de notación. Hay diferentes notaciones para los lados. Podemos indicar los vértices y marcar los lados como si fueran segmentos, o los podemos indicar con letras mayúsculas. Nosotros vamos a usar la notación de letra mayúscula, pero es para que sepan que nos da exactamente lo mismo, es una notación, no nos cambia nada. Igual que con los ángulos, nosotros lo vamos a indicar con letras griegas, pero también los podemos anotar indicando arriba que es un ángulo o con letras minúsculas indicándole arriba la notación de ángulo. Nosotros vamos a usar esta notación, pero es nada más porque es más práctica, no cambia en nada. Para los triángulos rectángulos vamos a recordar el teorema de Pitágoras, que era el que me permitía a mí encontrar la hipotenusa o los catetos. No vamos a demostrar de dónde sale el teorema de Pitágoras porque no nos va a dar la clase. Y después vamos a ver algo que se llaman razones trigonométricas, que solamente se aplican en triángulos rectángulos. Vamos primero al teorema de Pitágoras. Y espero que se lo acuerden porque lo vimos en complejos. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Con este sacábamos el módulo. Que la suma de los catetos elevado a la 2 es igual a la hipotenusa elevada a la 2. Exactamente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siempre que estuviésemos buscando el valor numérico de la hipotenusa, sumábamos. Si en cambio estábamos buscando alguno de los catetos, como esto se me transforma en una ecuación, piensen, si yo quiero a cuadrado, quiero a cuadrado, este b cuadrado está sumando, ¿cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? Restando. Restando, o sea que acá nos va a quedar que h cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a cuadrado. Y obviamente ya sabemos que el cuadrado lo pasamos como raíz y no tomamos el más menos. ¿Por qué no tomamos el más menos? Porque estamos hablando de segmentos, y los segmentos siempre van a ser positivos. Y si en vez de a cuadrado queremos el cateto b, ¿cómo nos va a quedar? H al cuadrado menos A al cuadrado. Perfecto, acuérdense de, si estamos buscando la hipotenusa, siempre va a haber una suma. Y si en cambio estamos buscando el valor numérico de alguno de los catetos, al cuadrado de la hipotenusa le resto el valor del otro cateto. Guarda con eso porque siempre le erran en los signos. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Sí, ¿Quieren que hagamos un ejemplo numérico? Para ver cómo lo aplicábamos. bueno, A ver Dale, si se acuerdan. O me están engañando. Vamos a buscar primero un cateto y después la hipotenusa. Y lo vamos a hacer con unidades, para que se acuerden cómo era trabajar con unidades. Queremos encontrar el valor de A. ¿Qué sabemos? Y por el teorema de Pitágoras sabemos que h cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Pero queremos A, así que el b cuadrado ya lo puedo escribir de una. Antes de reemplazar los valores numéricos, puedo escribir la ecuación que voy a trabajar. Si quiero, y ya desde la primera ecuación empiezo a reemplazar y después hago solamente pasajes de términos con números. En vez de h, ¿qué ponemos? 5 centímetros cuadrados. Perfecto, 5 centímetros todo al cuadrado. En vez de b ponemos 4 centímetros, todo al cuadrado va a ser a cuadrado. ¿Por qué les digo todo al cuadrado? Porque acá cuando le vemos al cuadrado, cuando estamos trabajando con unidades, no nos tenemos que olvidar que se hace
el número al cuadrado y la unidad al cuadrado. Menos 16 centímetros al cuadrado. Porque si no, cuando nosotros pasemos esta potencia como raíz, nos va a quedar la raíz de centímetros y eso no tiene lógica. Por eso no se olviden que si vamos a trabajar con las unidades, también las unidades se elevan al cuadrado. Esto nos da 9 centímetros al cuadrado. Pero queremos A. ¿Qué hacíamos con el cuadrado? ¿Cómo pasamos el cuadrado este? No lo quiero acá. ¿Como raíz o no? Como raíz. Y no le poníamos el más menos. ¿Por qué? Porque es un lado y los lados son positivos. Cuando sacamos la raíz, lo mismo. Saco la raíz de 9 y la raíz de centímetros al cuadrado, que me va a dar centímetros. Y ahí encontramos nuestro cateto A, que es el que estábamos buscando. Si hubiésemos buscado la hipotenusa, hubiésemos hecho el cuadrado del segmento A más el cuadrado del segmento B. No me olvido que las unidades también se elevan al cuadrado y pasábamos la raíz. ¿Qué diferencia hay entre buscar la hipotenusa y los catetos? Que en la hipotenusa siempre se van a sumar los valores. En cambio, cuando buscamos cateto, al máximo valor le resto el cateto que tengo como dato. ¿Dudas? No. Ninguna, profe.